tiempo para la charla especial dedicado a un acontecimiento absolutamente histórico. El Brexit se va a consumar. En primer lugar, saludamos al portavoz del Parlamento Europeo, Jaume Duch. ¿Qué tal? Egunon, buen día, buenos días. Hola, Egunon, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Y también está con nosotros nuestro buen amigo, el director de aquieuropa.com, Jesús González. Hola Jesús, ¿qué tal? Egunon. Egunon, ¿qué tal? ¿Qué es Jaume? Buen día. Bueno, señor Duch, esto casi estaba previsto que iba a ser así, ¿no? En el último minuto. Bueno, no es que estuviera previsto, pero era lo que se esperaba, porque las negociaciones con el Reino Unido han sido muy complicadas. Ha habido muchos momentos en los que hemos dudado de la voluntad del gobierno británico, de su primer ministro, de llegar a un acuerdo y de evitar un Brexit durísimo, sin acuerdo. Pero al final, pues sí, como habéis dicho vosotros, sobre la bocina se ha llegado a ese acuerdo, en buena parte gracias a las dotes de negociación del equipo de la Unión Europea, pero no era evidente. Podía haber pasado perfectamente que al final no hubiese habido acuerdo, porque las posiciones británicas en algunos momentos eran muy inconsistentes y sobre todo muy poco reales, muy poco realistas. ¿Y es un buen acuerdo? ¿Es el único acuerdo que cabía? ¿Cómo se puede interpretar? Es un buen acuerdo para un mal negocio. El Brexit es un mal negocio, sobre todo para los británicos, pero también para la Unión Europea. Es un divorcio que crea problemas, que reduce derechos, que reduce oportunidades, tanto para un lado como para el otro del Canal de la Mancha, pero obviamente es mejor un Brexit acordado, es decir, un Brexit que a continuación es sustituido por un acuerdo de comercio y de cooperación, que no un Brexit que deja después las relaciones de ambas partes en una situación prácticamente de inconsistencia legislativa y sin acuerdos claros sobre cómo continuar una relación entre dos bloques que al fin y al cabo son vecinos. Tú, Jesús, sí predijiste en su momento que esto iba a ser así, justo antes del pitido final. Bueno, yo siempre he pensado, evidentemente, que al borde del abismo las dos partes firmarían un acuerdo, aunque fuera de mínimos, que es lo que hemos hecho, evidentemente, porque el no acuerdo nos llevaba a una situación caótica que era nefasta para las dos partes y, sobre todo, también de imagen internacional, ¿no? Entonces, yo creo que eso nos ha llevado a firmar un acuerdo de mínimos, ¿no? Pero yo creo que hay que ir un poquito aguas arriba, ¿no? Es decir, que lo que estamos viendo, y se va ya a consumar, como tú has dicho, esta noche, es unos lodos que vienen de barros anteriores, muy aguas arriba. O sea, yo creo que el matrimonio, entre comillas, entre el Reino Unido y el continente, en su proyecto de construcción común política, nunca fue por amor. Es decir, nosotros probablemente sí estábamos enamorados de las Islas Británicas, pero ellos entraron en una cosa que se llamaba Comunidad Económica Europea, con un concepto muy comercial de ese acuerdo y muy económico, y a medida que el proyecto europeo fue creciendo hacia una cosa que se llama, afortunadamente, Unión Europea, pues nos hemos ido distanciando, evidentemente. Y yo creo que, cuando uno tiene un matrimonio en el que una de las partes no quiere a la otra, normalmente se producen secuelas profundas emocionales, cosa que ha ocurrido con la clase política británica, que entró en barrena, desde mi punto de vista, a partir de los problemas en los Tories. Es decir, hay que recordar que Margaret Thatcher se opuso al euro y, sin embargo, firmó el Acta Única. A partir de ahí hubo unas divisiones en el Partido Conservador tremendas. Cameron, que se le echa la culpa del referéndum, evidentemente, porque fue el que lo convocó, pero tenía el partido también absolutamente destrozado. Es decir, la clase política británica ha estado en turmis, ha estado en una auténtica frenesí antieuropeísta desde hace mucho tiempo, pues básicamente porque no estábamos en el mismo proyecto. Y yo creo que lo que esta noche se consuma es un divorcio que era cantado desde hace muchísimo tiempo y encima se votó, y la democracia en el Reino Unido, yo creo que ninguno vamos a cuestionar que lo que se vota se cumple, y por tanto estamos ante un acuerdo de mínimos que yo diría que no es más que el inicio de una nueva relación. Yo no creo que este sea el acuerdo con el que vamos a vivir y convivir con los británicos. Por ahí quería ir yo también con el señor Jaume Duch. Eso es, ¿cómo hemos quedado? ¿Es totalmente irreversible lo de esta noche o se puede empezar a preparar otro tipo de relación?
No, no hay nada irreversible. Además, yo creo que en unos meses, cuando los propios británicos vean cuáles son las consecuencias del Brexit, son los que llamarán a la puerta de Bruselas. Pero, lógicamente, no para volver a pedir la adhesión. Yo creo que eso no va a suceder. En todo caso, no en los próximos años, quizás en un futuro lejano. Pero sí es evidente que la relación se podrá mejorar. Hay temas que han quedado fuera sin que nosotros entendamos demasiado el porqué. Y bueno, quizás la explicación es una explicación puramente ideológica, no es una explicación ligada a los verdaderos intereses del país, de la Unión, de los británicos o de sus ciudadanos. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la política de defensa y de seguridad. Es evidente que tenemos motivos, muchos, las dos partes, para poder seguir cooperando en estos temas, que sin embargo han quedado fuera del acuerdo, o elementos que tienen que ver, por ejemplo, con la política fiscal. Hay cosas que yo creo que la necesidad va a obligar a que al final se vuelva a abrir una segunda negociación en algún momento para completar algunas de estas cosas. Y luego, pues por ejemplo, hay temas que a lo mejor tienen menos importancia económica, pero que la tienen desde el punto de vista de las relaciones humanas o culturales, como el programa Erasmus. Los británicos no han querido continuar dentro de este programa. Sí han aceptado participar en otros programas, pero no en un programa que tiene mucho que ver con la juventud y que tiene mucho que ver con un sentido de Europa, como decía Jesús, más allá de lo que es el mercado, de lo que son las relaciones económicas. Vamos a ver cómo evoluciona esto, pero evidentemente dependerá también de la evolución de la propia política interna británica. Claro, pero los británicos no pueden aspirar a tener lo mejor de estar dentro y lo mejor de estar fuera al mismo tiempo. No, claro que no. Los británicos se han quedado fuera del mercado interior y de la Unión Aduanera. Eso es, digamos, el 90% de la pertenencia a la Unión Europea. Eso les va a complicar mucho la vida desde el punto de vista económico y comercial. Han quedado fuera, por ejemplo, de la libertad de libre circulación en materia de bienes y de servicios. Todo el mundo sabe que Londres es la capital mundial de los servicios financieros y, sin embargo, han perdido lo que se llama el pasaporte financiero, es decir, que sus actividades financieras en la Unión Europea se van a complicar, se van a convertir en actividades de un Estado tercero, que es lo que son, y aunque es verdad que en el acuerdo pues se ha conseguido lo que se llaman los aranceles y tarifas cero, es decir, que las exportaciones y las importaciones no van a ser tasadas, eso implica de todas maneras una serie de controles aduaneros que van a complicar las cosas, pero que también van a encarecerlas. Es decir, que sí, el acuerdo reduce algunos de los prejuicios, no todos, y desde luego deja al Reino Unido en una situación muy diferente a la que sería si siguiese siendo un Estado miembro.